Perfecto, ya estamos. Empezamos entonces, ¿ya? Bien. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a empezar las actividades por el segundo aniversario del establecimiento del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, justamente hoy día, 7 de noviembre, se cumpliría el segundo aniversario de la creación de nuestro centro. Vamos a pasar ya pronto al siguiente tema de nuestra agenda, que es sobre conversatorio sobre documental Katatsumori de Naomi Kawase, y va a estar a cargo de Jimena Mora y Thalía Vidal de Futari Proyecto, ¿verdad? Ellas también nos han ayudado antes, han intervenido en una actividad que hicimos hace 2 o 3 meses, creo. Ellas conocen mucho de temas de cultura japonesa, pero especialmente en este tema de cine japonés, especialmente cine de mujeres. Entonces, Thalía, Jimena están presentes, creo, ¿no? Bien, ahora sí, Thalía, Jimena, otra vez buenas tardes o noches, ya son, gracias por colaborar con nuestro segundo aniversario. Y los dejo a ustedes entonces a cargo para que hablen sobre conversatorios, sobre documental Katatsumori de Naomi Kawase. Adelante ustedes. Más bien, doctora Aquino, ¿podría hacer como anfitriona a Jimena para que podamos compartir un PPT y también clips? Sí, ya les di para compartir. Sí, ya lo pueden hacer. Esperamos que los que nos están escuchando hayan visto también la película, ¿no? Katatsumori. No sé si usted la llegó a ver, doctora Aquino. Ajá. A ver. Bueno, muchas gracias también por la invitación y feliz segundo aniversario al CEAS. Esperemos que hayan muchísimos más. Muchas gracias por invitar a Futari. Y bueno, Naomi Kawase, como usted comentó, ¿no? Nosotras ya hemos estado antes aquí, en este espacio, en el CEAS, y haciendo una investigación sobre cine hecho por mujeres en Japón. Y una de las directoras que tocamos la vez pasada fue Naomi Kawase. ¿No? Y quería, para los que tal vez no la conocen, ¿no? Ella es una directora japonesa contemporánea que nació en la ciudad de Nara en 1969, y su filmografía marcó un hito en la historia del cine en Japón, porque irrumpió en un espacio masculino como la primera mujer y la más joven en ganar la Cámara de Oro del Festival de Cannes con su ópera prima Moe no Susaku, ¿no? Kawase pertenece tanto al mundo del documental como el de la ficción, y es una de las precursoras del cine privado y figura esencial en el giro que da el cine documental en los años 90. Entonces hoy queríamos conversar sobre Katatsumori, que es su segunda película y es un documental autobiográfico bastante corto, de 40 minutos. Pero antes, para poder pasar y hablar sobre el documental en sí, sobre la película, ¿no? Queríamos darles algunas claves sobre Naomi Kawase y por qué esta película es tan importante, ¿no? Y primero queríamos hablar sobre la figura de Naomi Kawase dentro del cine japonés, ¿no? Y por qué es importante hablar de ella, ¿no? Y rescatarla en un día como hoy, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto su cine fuera de Japón? Entonces, por un lado, ¿no? Naomi Kawase nos enseña nuevas formas de contar historias, ¿no? Utilizando el cine. Además, le abrió el paso a otras mujeres que están interesadas en incursionar en este arte, ¿no? Y si bien han existido directores antes que ella, Kawase fue la primera en lograr un reconocimiento artístico y comercial tanto dentro como fuera de Japón. Tanto así que a ella le llaman la engreída de Cannes, porque ha estrenado muchas veces sus películas primero en este festival en Francia que en el mismo Japón. Y ha ganado muchos premios internacionales, que es algo que no había pasado nunca con una directora del cine japonés. No sé si Jimena quieres tal vez compartir también algo sobre ella. Gracias, Thalía. Sí, bueno, buenas noches a todas, a todos, y gracias por la oportunidad. Bueno, Thalía y yo venimos investigando a Naomi Kawase hace un tiempo. La verdad es que es una cineasta que nos gusta muchísimo y con la cual conectamos mucho por su tipo de estética y por las temáticas que aborda en su cine. Y bueno, una cosa interesante que estábamos también conversando con Thalía antes de la reunión de hoy es cómo Naomi Kawase hace en toda su primera etapa
cine autobiográfico, o en su mayoría cine autobiográfico, ¿no? Y el cine autobiográfico o el cine documental autobiográfico es interesante porque es por primera vez que la cámara voltea, ¿no? Deja de filmar a otros y de analizar la vida de otros o de acercarse a la vida de otros para hablar de una historia personal. Muchas veces los documentales autobiográficos retratan pasajes de la vida familiar, la historia o la conexión con algún familiar o la ausencia de algún familiar. En el caso de Naomi Kawase, por ejemplo, su vida es marcada por su, digamos, su filmografía es marcada por su vida personal, ya que sus padres la abandonaron cuando era pequeña. Y su tía abuela, que es la mujer que ven en pantalla, la señora mayor al cual Naomi está tratando de tocar, ella, esta tía abuela no pudo tener hijos y Naomi Kawase se convierte en su hija adoptiva, ¿no? Entonces, hay muchos de su filmografía, está alrededor de la ausencia de su padre, pero también el homenaje a esta mujer que la adopta y que, bueno, tenía la edad prácticamente de ser su abuela, ¿no? La adopta a los 65 años. Sí, y es justamente porque es una mujer muy mayor y tener una figura materna tan cercana a la muerte marca muchísimo a Naomi Kawase, ¿no? Entonces esta película, que es uno de los grandes temas que queríamos abordar, es justo el de los ciclos de la vida y la muerte, ¿no? Y cómo ella, Naomi Kawase, está reflexionando sobre la muerte porque este ser querido está muy cercano a ella, ¿no? Entonces se celebra la vida, pero también la muerte. Entonces es algo muy interesante, lo cual vamos a tocar en unos momentos. Pero así como mencionó Jimena, ¿no? Es muy importante que cuando uno se acerca al cine de Naomi Kawase, tanto su documental como su obra de ficción, tengamos en cuenta que su vida, ¿no? Como su biografía, está volcada en ambos, en tanto ficción como en documental. Entonces es algo muy interesante y eso es algo que hace muy propio el cine de Naomi Kawase porque ha generado tanto interés a nivel internacional, ¿no? Y como mencionaba Jimena, a nosotras dos nos interpela mucho su cine y nos gusta muchísimo y es un cine muy íntimo. Uno puede ver encuadres de su cine y sabe o sea, que nos estamos refiriendo a Kawase, ¿no? Su manera de filmar es bastante interesante, siempre tiene recursos que ella usa mucho, ¿no? Como el de acá de la mano izquierda, que pueden ver, que ahí están señalando, ¿no? Ahí ella usa la cámara, o sea, cuando ella era muy pequeña, a los 8 años, su tía abuela, Uno Kawase, le regaló una cámara para grabar, y así es como Naomi comenzó a investigar el celuloide y cómo comenzó a configurar su propio universo y su vida también como artista, ¿no? Ella no se imagina a sí misma reflexionando sobre la vida, sino es por su cámara, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, un recurso que ella hace es tratar de tocar a las personas o las cosas a través de su cámara. Así es. No sé si, Talía, pasamos a ver alguno de los clips o discutimos un poco más sobre los elementos que componen el cine de Naomi Kawase. Creo que podríamos hablar un poquito de los elementos, ¿no? del cine de Kawase para de ahí pasar ya a Katatsumori, ¿no? Y como por ejemplo aquí vemos Nara, ¿no? Ella nació en Nara y para ella este lugar, ¿no? Que es la parte, una ciudad tradicional, ¿no? Con donde la tradición está muy presente. Esto se ve también en su cine, donde siempre, así sea ficción o documental, vamos a ver a Nara como un personaje más. Entonces va a ser muy importante en Katatsumori, que es la película que les queremos presentar hoy, como hay un montón de elementos que hacen que Nara esté presente, ¿no? para la audiencia y la manera en que nosotros podemos conocer también este lugar tan importante para Kawase. Sí, es interesante la presencia de Nara, sobre todo en Katatsumori, porque Nara de alguna forma nos transporta a un Japón tradicional, a un Japón, como hay como una nostalgia de un Japón tradicional, ¿no? Eso se ve mucho en momentos donde Naomi Kawase vuelca la cámara hacia alrededor de su casa o de su espacio más íntimo,
y nos muestra la naturaleza que hay alrededor. Entonces no es una ciudad llena de cemento, sino es una ciudad que convive con la naturaleza, ¿no? Así como vemos en esta hermosa foto donde están los venados y los sakuras, ¿no? Nara es una ciudad tradicional por ser una de las primeras capitales de Japón, y guarda mucha tradición, hay muchísimos templos, los templos más importantes de Japón están en la ciudad de Nara. Entonces, Naomi, al crecer en este espacio y crecer con una abuela que ahora vamos a ver, le gustaba mucho y disfrutaba mucho de cultivar, de tener pequeños, como le llaman en japonés, hatakes, ¿no? Un hatake en su casa, un pequeño espacio como una huerta. Naomi crece con esta, digamos, esta sensación o esta cercanía con las semillas, con insectos, con las plantas, con los ciclos de la vida, ¿no? Entonces, Nara está siempre presente, tanto como decía Thalía, tanto en su documental como en su ficción. Y también vamos a ver algunos otros elementos que ya son más de elementos propios del lenguaje cinematográfico que también la caracterizan. Como el uso de la fotografía, ¿no? Es porque ella viene de una tradición. Estas son todas sus películas. Ella actualmente sigue haciendo películas, ¿no? Como en los 90 está muy marcado su afición por el documental, y ahora últimamente hace más cine y ficción. Pueden encontrar sus películas tanto en Netflix como en Amazon Prime, ¿no? Eso también nos remarca que está llegando a muchos lugares fuera de Japón y que ha incursionado ya en un cine más masivo, ¿no? Lo cual es bastante interesante para un cine que es tan privado e íntimo. Entonces, estos son los elementos que componen el universo Kawase, que nosotros nos gusta llamarle universo Kawase como parte de nuestra investigación, porque creemos que ella hace cine de autor, ¿no? Y constantemente está usando ciertos recursos que se pueden notar a lo largo de toda su filmografía. Y un ejemplo, o sea, lo hemos dividido en 4 grandes bloques, ¿no? Un primer elemento recurrente son los personajes que suelen aparecer en sus documentales, como su tía abuela, ¿no? Bueno, su padre biológico aparece, pero de otras maneras, ¿no? Ella usa ciertas técnicas cinematográficas para poder enseñarnos la figura de su padre, pero como comentó bien Jimena, ella cuando nació, ¿no? Sus padres se separaron y la dejaron a cargo de su tía abuela, entonces nunca los conoció, y esto se explora en su documental. Y en su ficción tampoco está, ¿no? Ni la tía abuela, ni el padre, ni ella misma, ni su hijo o Nara, pero de alguna otra manera los actores vienen a ser una extensión. Sí. Bueno, los temas recurrentes, como habíamos mencionado, son los ciclos de la vida y la muerte, los vínculos familiares, ¿no? O la búsqueda por los vínculos familiares, esto referente al padre ausente, ¿no? Y a la búsqueda por ese padre, que es el primer documental que hace Naomi Kawase, que se llama Embracing, donde ella utiliza un recurso bien interesante. Parece que va a una especie de guía, como unas páginas amarillas, buscando todas las direcciones donde su padre había vivido. Y va a esos lugares junto con 2 amigos, un amigo fotógrafo y otro amigo que los acompaña. Y este amigo fotógrafo va registrando este camino y ella va recitando casi como una poesía las direcciones donde había vivido el padre. Y encuentra fotografías de ella de cuando era niña y todavía vivía con sus padres biológicos, y regresa a esos lugares donde ellos todavía vivieron juntos. Entonces, el nivel de poesía también del cine de Naomi Kawase es bien interesante y bien particular. Entonces, están los vínculos, los lazos familiares y también la maternidad. Naomi Kawase tiene un documental, uno de sus más conocidos, que se llama Tarachime, y en este documental no solamente se habla de la maternidad, sino nuevamente del ciclo de la vida y la muerte. Su tía abuela, su madre adoptiva, ya estaba en la etapa final de su vida, y Naomi Kawase estaba más bien trayendo a la vida a su primer hijo. Entonces, estos 2 momentos confluyen en esta hermosa película que habla, por un lado, de lo que significa ser madre, dar a luz, y por otro lado, la historia de esta madre que, no pudiendo tener hijos, ejerció la maternidad de otra forma, ¿no? Entonces,
estos elementos, estos temas son los que normalmente toca Naomi Kawase, tanto en su documental como en su ficción. Así es. Y otro gran bloque, ¿no? El tercero serían los recursos cinematográficos, porque así como mencionó Jimena, ¿no? Su cine es bastante poético. Y es bien interesante cómo ella no usa muchas palabras, pero o sea, es una persona muy brillante en cuanto al lenguaje cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, todos los recursos que ella ha creado, que como por ejemplo el de la fotografía, ¿no? Como hay momentos, por ejemplo, en Tarachime, que es su primera película, en donde ella pone fotos Polaroid en sitios, o sea, ha tomado previamente estas fotos y las superpone con lugares reales, ¿no? Y eso es algo que hasta ahora ha influenciado a muchos cineastas. También el uso, ¿no? De la luz y sombra o la cámara en mano, ¿no? Porque como mencionábamos, ella es una extensión de su cámara, no se concibe sin ella, ¿no? Entonces por eso es tan importante en su cine el tema de la cámara táctil o la voz en off o como mencionaba la sombra, ¿no? Porque ella también, para ella, algo que se cuestiona muchísimo es si debió vivir o no, porque ella nació con unos padres que no la deseaban, ¿no? Entonces esto marca profundamente su vida y también su voz. Creo que un elemento bien interesante de esta lista es la fotografía, no la fotografía dentro del cine como dirección de fotografía, sino el soporte fotográfico en papel. Como Naomi Kawase se acerca al cine a través de la fotografía, al parecer esto la marca por el resto de su vida, ¿no? Entonces, si vemos sus primeras películas, utiliza mucho la fotografía fija o el papel fotográfico para expresarse, como decía Thalía, ¿no? Entonces, cogía, por ejemplo, las fotografías y las superponía, ¿no? Entonces, en esta película que les comentaba hace un momento, donde ella da a luz, eh, hay un fotógrafo en el momento en que ella está dando a luz, y esa foto en blanco y negro del momento, del primer momento en que ella puede cargar a su bebé, después lo filma la fotografía y filma su sombra tocando esa fotografía. Entonces hay como 3 niveles de representación o de soportes utilizados en las películas, ¿no? Y tiene películas que hace, por ejemplo, con amigos fotógrafos, 2 documentales de ella son en colaboración con amigos fotógrafos. Entonces la fotografía es algo que de alguna forma ella utiliza como un recurso constante dentro de su cinematografía. Sí, inclusive, por ejemplo, hay o sea, ella no conoció a su padre, ¿no? Y cuando filmó su primera película a los 24 años, se trata sobre conocerlo, ¿no? Como vemos cómo ella va buscando, por ejemplo, una guía telefónica donde quiere ubicar a su padre porque no tiene manera de conocerlo. Entonces vemos todo este viaje y en una parte, ¿no? Ella lo llama por primera vez y escucha su voz y nosotros como espectadores estamos compartiendo este momento tan importante con ella, ¿no? Entonces, como mencionaba, o sea, no solamente era un momento tan íntimo para registrarlo como el de estar dando a luz, sino inclusive este momento también tan importante como el de conocer a su padre por primera vez, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el tema autobiográfico en su vida es tan importante y los recursos cinematográficos donde visualmente es muy hermoso, ¿no? Cómo puede lograr hacer que nosotros nos sintamos parte de su vida también. Y un cuarto bloque sería el de las listas. Sí, en las listas, bueno, Thalía y yo a veces hemos sentido que hace una especie de homenaje a una tradición eh, japonesa de escritura femenina, que son los diarios, como los diarios de Seisho Nagon. Naomi Kawase no hace listas escritas, pero hace listas visuales, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco un spoiler de Katatsumori, pero si se dan cuenta, cuando vean la película, o si ya la han visto, la escena final del documental es Naomi haciendo una especie de juego con su tía abuela, donde va mostrándonos diferentes cosas que ella va encontrando a su alrededor y va gritando desde lejos, ¿no? Entonces nos dice, las nubes, una araña, una semilla, mi abuela, ¿no? Y está como entre riéndose y jugando, ¿no? Entonces es una forma juguetona, cariñosa, de mostrarnos su universo, ¿no?
porque como mencionaba Jimena, Seishun Agon no es una de esas, hay una tradición muy importante en Japón en el periodo Heian, ¿no? Como en el siglo XII y X, donde las mujeres escribían mucha poesía, ¿no? Una poesía femenina, y, y por ejemplo Seishun Agon en el libro de la almohada hace una especie de listas, ¿no? Como cosas que hacen latir rápido el corazón, cosas que no me agradan, y da una lista. Entonces Naomi, ¿no? Con toda esta influencia de Nara y del Japón, un Japón tradicional, como si hubiese recogido esta tradición, pero en lugar de, ¿no? La vuelca en celuloide, ¿no? En imágenes. Entonces, por ejemplo, Jimena mencionaba lo de las listas, ¿no? En Katatsumori, que es su parte documental, pero inclusive en su ficción, también hay momentos en donde los personajes están caminando y pasamos a una lista, ¿no? Comenzamos a ver un poste de luz, luego una rama de un árbol, una nube, una taza de té, y que aparentemente todas estas imágenes, una detrás de otra en edición, no nos dicen nada, pero eso es parte de la belleza, ¿no? De la poesía de Naomi Kawase, en donde nos está ahí tratando de decir cosas de otra manera, ¿no? De su propia manera. Entonces, por eso, elementos que usan mucho son la naturaleza, en esas listas, ¿no? La naturaleza, las ventanas, la comida, los objetos, y es algo que vamos a encontrar en Katatsumi. Entonces creo que ahora podríamos, o sea, con todo sabiendo ya de su biografía, ¿no? Y también sabiendo sobre los elementos que componen su cine, creo que ahora podríamos dar paso a conversar sobre la película del día de hoy, ¿no? Que es Katatsumori, de 1994, es su segunda película, y, ¿no? Que tiene un carácter de, no sé, es un documental autobiográfico. ¿Y de qué se trata la película? Pues aparentemente eso es una película de la vida cotidiana, ¿no? Comienza con el cumpleaños de Naomi Kawase, ¿no? Y también comienza con la abuelita, con su tía abuela, ¿no? Con su bachan, cosechando en su huerto unas arvejitas. Y la película termina un año después, cuando el jardín de las arvejitas ha crecido. Entonces ya desde ese momento sabemos que la película hay un tema cíclico, ¿no? Y lo que hay en el intermedio es ella jugando con su abuelita. Eso es un retrato de amor hacia su ubacho. Sí, y es interesante, por ejemplo, el título de la película, ¿no? Que es, en la traducción sería Caracol. La película se siente un poco eso, como estas dos mujeres, madre e hija, que comparten un vínculo que se siente como una casita, como un lugar de refugio, ¿no? Esto es cuando Naomi Kawase todavía es joven y todavía no está viviendo, digamos, sola. Está en el seno familiar, en la casa familiar, ¿no? Entonces son todos momentos íntimos de compartir juntas, y también sentimos que hay una especie de nostalgia. Como habíamos mencionado, su tía abuela tenía en el momento de Katatsumori 80 años, ¿no? Una edad bastante avanzada, y se siente como Naomi Kawase está observándola y queriendo imprimir en su película y guardar en la película estos momentos de amor y de cariño, ¿no? A los 80 años quizá Naomi se preguntaba hasta cuándo iba a tener a su madre, ¿no? Y su madre en la película menciona muchas veces, habla sobre que puede morir o que ella no va a estar siempre allí, habla que se ha mantenido bien a pesar de que tiene muchos años, y etcétera, ¿no? Entonces hay, en la selección, en el montaje de la película, se ha decidido tomar estos fragmentos de conversación que nos hablan justamente de esta cuestión cíclica que mencionaba Thalía, que está reflejada en el ciclo de cosecha de las arvejas, ¿no? Que qué poesía y qué imagen más bella que una madre que está plantando unas semillas y esta hija que filma durante todo un año para esperar a las arvejas cosechadas al final, al año siguiente. Un retrato de amor y de paciencia también. Totalmente, y por eso es que con Jimena, ¿no? Ambas sentimos que el cine de Kawase ella usa su cine como un depósito de memorias, ¿no? Porque ella imprime todos estos recuerdos, estos momentos, para así ella sentir que han pasado,
y entre que verlos después y que si no lo filma a través de su cámara, tal vez no pasaron, ¿no? Entonces esta necesidad tan fuerte, ¿no?, de usar, de grabar, es algo muy especial en ella y que, como dice Jimena, se ve reflejado en el montaje. Entonces creo que ahora podríamos pasar a tal vez al primer clip, en donde les enseñaríamos unos extractos que hemos hecho sobre la parte de la cosecha de las arvejitas. Talia, ¿se ve la pantalla? Sí. Entonces, este primer clip hemos juntado, no está así en la película, son fragmentos, pero hemos juntado todos los fragmentos de la película que nos muestran el proceso del crecimiento de las arvejas, de la planta de las arvejas, ¿no? Y acá podemos ver la cámara en mano, que es lo que les mencionamos como uno de los recursos que ya hacen, ¿no? Y acá como está filmando de cerca, como si deseara tocar la cosecha. Pero también... Sí, perdón. Japonés. Sí, pero claro, lo japonés, ¿no?, que siempre mencionábamos como es un elemento muy japonés, ¿no? El no tocar, el no estar cerca. Entonces, esto también dice mucho de ella, ¿no?, como una directora japonesa. Sí. Esto de no, digamos, de no expresar, miren qué linda esa toma, ¿no? Y es bello cuando ves la película porque te has dado cuenta que ha estado filmando durante un año y que se han esperado por estas arvejas durante un año, ¿no? Entonces, cuánto amor y cuánto cariño hay allí, ¿no? Y después es todo el ciclo, ¿no? Nos muestra todo el ciclo. Las arvejas en semilla, las arvejas, las plantas de arvejas que, como decía Talía, parece que las quisiera tocar, y finalmente las arvejas cocidas, ¿no? Sí, también otro elemento, hay muchos elementos japoneses que se pueden rescatar, ¿no?, de las películas de Kawase y en Katatsumori, ¿no?, el sakura como un símbolo del efímero, ¿no?, y también de un ciclo, ¿no?, de donde las personas, donde que es muy nostálgico, ¿no?, porque como nacen 3 semanas al año y luego uno tiene que aprender a dejarlas ir. Entonces no es casualidad que en un momento en donde su obacha, la tía abuela en Katatsumori, está hablando sobre que en algún momento ella ya no va a estar más, justo mencione los sakuras, ¿no? Entonces, ese es otro clip que queríamos pasarles, ¿no?, se dejó de compartir el video. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta escena sí tiene sonido, y bueno, van a ver que tiene unos subtítulos que tienen unos asteriscos. No hemos podido lograr que el programa reconozca las tildes, así que bueno, va a tener estos pequeños asteriscos, pero creo que la idea se puede entender. Entonces vamos a ver este pequeño clip.ほんでうちあれを持ってきたらよかってんの。余裕出てな、朝に部長の時に。あかんの分かってるけどや。これ入ってるか？これ折れたんだよ、これもこれ。こんなちょびっとしゃあないや。ほら、ねみんなで木を守りましょうってでも書いたんで。それはいかんの分かった。これみんな梅干しなんねんからな。分かって。もうええわ。もう日曜とかに来たらな、売ったねんな、花な。200円ぐらいで。枝。去年持って帰ってきたやん。まあいいわ、まあいいわ。まあいいわ。ほんま3年やで、この八軒町愛伝幼稚園私立やけどな。それ3年あんた毎日が出て行こうってこの子送り迎えよ。これで帰ったらなあかはんねん。じーっと済むまで待ってんねん表で。ほんま3年間よ。それずっといててもほんまこうてかなんでな、大事にして大きくしたんやもんな。
Entonces aquí, ¿no?, se ha podido observar los sakuras como este símbolo, ¿no?, de la fugacidad de la vida, superpuestas a la abuela, ¿no?, a la tía abuela. Entonces esto es, visualmente, Kawase nos está diciendo muchísimo también, ¿no? Entonces son pequeños elementos que, si sabemos, por ejemplo, el símbolo de los sakuras en Japón, enriquecen también nuestra visión de la película y de su mensaje. Sí, creo que justamente se escogió nuevamente en el proceso de montaje de la película, se escogió esta escena porque tiene mucho significado, ¿no? Y nuevamente nos habla de la cuestión cíclica, de la idea de que su madre puede ser que en algún momento ya no esté, y de la belleza, ¿no? Porque el sakura nos habla de algo que es fugaz, pero también nos habla de una flor bellísima. Entonces, hay ahí, creo, un doble mensaje y un doble significado, ¿no? Y por eso conecta esta escena de los sakuras con esta conversación o con esta voz en off de su madre cuando le dice que la quería mucho y cómo se expresaba ese amor, porque la esperaba fuera de la guardería 3 horas para que ella se quedara tranquila, ¿no? Entonces nos habla nuevamente de la paciencia, del amor, de la belleza y de los ciclos de la vida y el amor. Y que es algo también muy japonés, ¿no? El tema de los ciclos, ¿no? Y lo presente que está en el arte japonés, la naturaleza. Entonces, si vemos como el tema de las alberjas, ¿no?, de crecer ya es un ciclo. También que se celebre la vida con el cumpleaños de Naomi Kawase, porque al comienzo es su cumpleaños y luego vuelve a pasar su cumpleaños, ¿verdad? Entonces vemos que ha pasado un año. Esa es la manera en que ella nunca comenta, nunca está expreso que estamos viendo un jardín de alberjitas crecer por un año, jamás. La manera en que nos damos cuenta es porque vemos que se celebra 2 veces el cumpleaños. Entonces desde ahí ya vemos cómo ella recoge toda esa tradición también muy poética, ¿no?, que es un elemento también muy japonés de decir las cosas sin palabras, sino mostrarlas. Y eso es algo muy hermoso del cine de Kawase, ¿no? Por eso muchas personas la mencionan como poesía visual. Sí, y también algo interesante, por ejemplo, del cine autobiográfico, es justamente que en muchos momentos no necesariamente se expresan las emociones y las sensaciones a través de la palabra, sino a través de las imágenes, ¿no? Eso es lo que justamente el cine documental intenta hacer, o el cine documental de autor, ¿no? Porque el cine documental clásico probablemente utiliza más recursos como las entrevistas, o un narrador que le llaman como la voz de Dios, que nos está guiando a lo largo de toda la historia. Pero el cine de Kawase viene o bebe de otras, quizá de otras corrientes, donde se busca que sean las imágenes las que nos transmitan las emociones y las sensaciones y que sea el espectador quien termine de completar la obra, ¿no? Entonces es muy rico porque uno puede poner sus propias emociones, sensaciones y acompañar a la directora en completar esta hermosa poesía visual. Así es. Y otro último tema, ¿no?, que queríamos mencionarles para que se animen, ¿no?, a explorar el cine Kawase y también Katatsumori, es cómo se refleja la vida cotidiana japonesa, pero no cualquier vida cotidiana, sino la de una ciudad, ¿no?, tradicional y rural como es la de Nara, donde hay desde mucha naturaleza, pero también hay pequeños guiños a, por ejemplo, la comida, ¿verdad?, a los nabos, o a través de sonidos, ¿no?, como el sonido del carrito, que las personas cuando van a Japón siempre mencionan mucho, ¿no?, el tema del Japón sonoro, ¿no?, cuando escuchas un carro ¿sobre qué era el carro que está en Katatsumori? Es el carro del reciclado, es como una especie de camioncito que pasa con un megáfono. Y bueno, es como muy particular de la vida en Japón, este sonido, ¿no? Entonces, al ver la película, de alguna forma te transporta a esa vida japonesa, ¿no? Cuando están comiendo, como decía Thalía, el tsukemono, que la abuela también ha preparado, que es también algo muy tradicional, ¿no? El sonido de los vegetales crujientes, el sonido de estos camiones de reciclado, o que llegan también a vender el gas, ¿no?, en invierno. Entonces sí, hay nos transporta a ese espacio de Japón, ¿no?
de la vida. manera en que nos transporta, ¿no? Porque en literatura no es a través de palabras, nos hace imaginar, pero Kawase, o sea, volvemos a mencionar este tema de lo importante que es el lenguaje visual en ella, ¿no? Y que es una maestra en lograrlo. Entonces, no solamente inclusive por imágenes, sino por sonidos, nos está alimentando, ¿no? De esta nostalgia y de estos momentos, entonces vamos construyendo una imagen muy, muy hermosa en la película, ¿no? O sea, en nuestras cabezas con la película. Así Tenemos es. también un tercer clip que habla un poco sobre este otro recurso que les mencionábamos que se llama la cámara táctil. Entonces vamos a ver un momento de este fragmento final que también es de una belleza bastante particular y bueno, luego lo comentamos. 写真学校行って先生教師にならはってで朝の早うから晩の遅まで毎日毎日休まんと盛大行かはってなかなか頑張りやもんなそう思うわ根性あるあんたは。直美ちゃんはそうでも何かおばあちゃんやっぱりどう言うたらええのおばあちゃん懐かしい、おばあちゃん懐かしいっていうのかやっぱおばあちゃん好きついてくれてるうん口には出さんけどはい何してますか豆を取ってますお水さかがなんねよほんま豆取らなあかんやないかそれ取るって言ったらあかんやっていいから Esa es quizá una de las tomas más conocidas del cine de Kawase. Ahí vimos todos los elementos, ¿no? De luz, sombra, la cámara táctil, ¿no? Como una extensión de ella misma. Vimos, se ve ahí cómo está, la Obachan está, ¿no? La tía abuela está con las arvejas, que en ese momento, ¿no? Para un espectador despistado podría estar en cualquier momento, pero nosotros sabemos ya que está haciéndolas crecer, ¿no? Y ahí está en el último momento de la cosecha. Sí, y otra cosa que es muy interesante de analizar en el lenguaje cinematográfico es cuando ella abre esta ventana y está tocando a su tía abuela a través de la ventana, ¿no? La imagen que está lejana, ¿no? Y en la voz hay esta conversación sumamente íntima y creo que difícil que se dé entre algunos familiares, ¿no? Que la tía abuela le pregunta si ella la quiere tanto o si la ama tanto como ella a Naomi, ¿no? Y Naomi siente este impulso de poder tocarla realmente, ¿no? Entonces la cámara hace un barrido y sale fuera de la cocina, sale afuera de la casa donde está su tía abuela para poder tocarla de verdad, ¿no? Entonces este juego y este impulso no nos lo tiene que decir en palabras, no tiene que estar escrito, está mostrado en la película, ¿no? Entonces, es lindo, es un momento sumamente bonito, potente, que nos habla del amor de madre e hija. Así es. Esperamos que con este conversatorio, ¿no? Tal vez puedan acercarse al cine de Kawase, ¿no? Si lo han hecho ya y no han visto Katatsumori, les recomendamos muchísimo ver esta película, ¿no? Este documental autobiográfico, porque como mencionaba Jimena, también como cine documental, también te hace notar que hay mucho que explorar en el documental, ¿no? Entonces es un lenguaje bastante interesante, ¿no? Bueno, a veces vemos televisión y creemos que el documental es de cierta manera, con un corte clásico, pero esta película, ¿no? Te demuestra todo el potencial que hay. Entonces, por ahí también es muy interesante para entender
un Japón como el de Nara, ¿no? También es bastante bonito, y esta relación entre mujeres, ¿no? Entre madre e hija, también es algo potencialmente bello y que está mostrado, como decía Jimena, ¿no? A través de una forma visual que dentro del cine japonés inclusive es de una belleza única, ¿no? Eso es decir bastante, porque hay mucho cine japonés bastante poético y que podría ser expresivo, pero Kawase ha logrado crear un hito realmente en la industria del cine japonés. Como un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje propio, sí. Eso es lo interesante de ella. Entonces, muchas gracias, doctor Aquino, por el conversatorio del día de hoy. Gracias, estaba interesando viendo la película. No sé si haya preguntas por el Facebook. A ver, déjame ver un segundo. No veo. Bueno, han colgado en todo caso el enlace del documental. Han colgado el enlace del documental que ustedes nos dieron para que los que estén interesados lo vean, que dicho sea de paso está interesante. Más bien te comento que al final yo vi este enlace que nos mandaron, y al final cuando termina este documental, pasan una entrevista que le hicieron a Naomi Kawase en México, no sé si ustedes vieron, de octubre del 2011. Muy interesante. Está viendo si realmente es una artista muy interesante. Bueno, entonces, yo particularmente tendría que decir que yo viví muchos años en Japón, pero no fui a ver mucho cine japonés, la verdad. Pero lo que siempre me impresionó, algunos aspectos que ustedes han hablado de la vida del documental ¿no? El amor de Japón, que los japoneses tienen por la naturaleza, ¿no? Quizás eso explica bastante cómo en esas escenas gran parte se la pasa en el jardín. A mí es algo que siempre me ha intrigado, cómo un país tan desarrollado, porque Japón es una potencia industrial como de las pocas, convive con la naturaleza, ¿no? Es un contraste tremendo desde el paisaje, ¿no? Nosotros vivimos en Lima, que prácticamente tiene poco verdor, pero en Japón se ve verdor por todos lados. Bueno, el hecho de que llueve también obviamente les ayuda mucho. Y lo otro que ustedes también comentaron, ¿no? Este tema, por ejemplo, de la fascinación que tienen los japoneses con las flores, ¿no? El sakura en primavera, o el momiji en otoño, ¿no? Cómo cambian el color de las flores y todo lo demás, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, en Japón tienen las 4 estaciones del año bien diferenciadas, y se ve no solo porque cambia la temperatura, sino las flores, ¿verdad? Las ciudades cambian de color. Entonces, yo creo que es una cosa muy interesante, siempre me intriga Japón, y viendo este corto documental donde casi todo pues se filma, efectivamente, hablando de esta abuela, refleja, creo que bastante bien la naturaleza de la vida en Japón, la naturaleza de los japoneses. Sí, pues sí, eso es lo que tendría que decir de mi parte, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Aquino, por las acotaciones. Creo que eso es algo muy valioso y hermoso de la cultura japonesa, ¿no? En donde cómo pueden convivir, ¿no? Como grandes ciudades con naturaleza, y que una cosa no quita la otra. Y que eso también no viene de tradiciones como, por ejemplo, como el shintoísmo, ¿no? En donde pueden convivir varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, y también creo que Kawase, ¿no? Creemos que al haber nacido en Nara también tiene una visión particular, ¿no? De ser japonés. Nara, sí, y yo viví en Kobe, ¿no? Kobe, como ustedes saben, está al sur cerca, bueno, es Nara, Osaka, después Kyoto, Kobe, Osaka, Kyoto, Nara, ¿no? Y he ido a visitar muchas veces Nara. Nara fue la primera capital prácticamente de Japón, antes de que se trasladara a Kyoto y después a Tokio. Y sí, pues, ¿no? El hecho de convivir con la... Bueno, tú lo has dicho muy bien, el shintoísmo, pues, es esa religión que originalmente era una especie de shamanismo, animismo, ¿no? Creer en la naturaleza, los animales y todo lo demás. Sí, en realidad todo Japón, cuando uno vaya
encuentra pues esa convivencia perfecta, un país tan industrializado, pero que está pegado a sus tradiciones, ese tema de convivir con la naturaleza. Bueno, ayuda el hecho de que el 70% de Japón es bosques en realidad, ¿no? Y la gente vive en un lugar pequeño, ¿no? Pero sí, es la convivencia perfecta, y sí, pues especialmente en Lima, que es un desierto que cada vez creo que tenemos menos verde, siempre me acuerdo de Japón. Yo la última vez que estuve en Nara fue hace varios años, pero hace 2 años estuve en Kioto, ¿no? Que Kioto también se parece algo a Nara, porque tiene también sus templos, su verdor y todo lo demás. Yo al comienzo en Japón, un poco que los cambios de clima me afectaban mucho, porque ustedes saben que en Lima es cuánto, de 13, 14 grados hasta 29. En Japón los cambios son extremos, ¿no? Pero vine a apreciar, admirando ese, como decía, ese color, ¿no? Las estaciones cambian, los colores de la naturaleza cambian, las flores cambian, y es una cosa maravillosa. Yo creo que eso explica mucho de lo que es japonés, y yo creo que esta Naomi Kawase es una fiel representante, porque en sus obras refleja justamente eso. Yo creo que eso quizás le ha hecho merecedora pues a los premios que ha obtenido en el extranjero. Sí, en parte sí, ¿no? Y a veces uno, cuando piensa en el arte japonés, ¿no? Y se nos viene tal vez a la mente más como el ukiyo o otro tipo de artes más tradicionales, vemos que la naturaleza está volcada ahí también, pero a veces cuando uno piensa en el cine japonés, no lo relaciona mucho, pero acá vemos como Kawase sí lo hace, ¿no? Entonces eso también es bastante interesante, y probablemente una de las claves, como usted dice, de por qué ha logrado tantos premios internacionales, ¿no? Porque ha logrado, con eso conversábamos con Jimena, ¿no? Ella tiene temas bastante universales, como el de la maternidad, ¿no? Las relaciones entre madre e hija, etcétera, que logran que cualquiera del mundo se pueda identificar con los temas, pero a la vez visualmente te está mostrando un Japón, ¿no? Como tradicional, rural. Entonces creo que esta combinación es muy poderosa, y por eso ella es tan importante, ¿no? El día de hoy. Exactamente, sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Miren, realmente con ustedes ha sido esta la segunda oportunidad que hemos tenido. Esperemos que en una próxima oportunidad nos presenten también a otro director o directora, porque ustedes son expertas especialmente en el tema de cine de mujeres, que les confieso, he visto pocas películas japonesas, pero las pocas que he visto eran dirigidas por hombres, pero gracias a ustedes estamos conociendo todo un mundo distinto, ¿no? Y qué pena que no lleguen a los cines comerciales, circuitos comerciales, ¿no? Creo que es con el esfuerzo de ustedes que creo que vamos a ser más personas que reclamemos porque efectivamente lo podamos ver, ¿no? Sí, es más, el próximo año se va a estrenar una película de Naomi Kawase que originalmente se iba a estrenar ahora en el 2020 en Cannes, ¿no? Se iba a estrenar en Cannes y luego en Japón. Entonces, bueno, ahí hay una película que esperemos que llegue a los cines peruanos, ¿no? Ojalá, sí, especialmente si gana otro premio, realmente va a ser un aliciente para que el circuito comercial lo considere para una exhibición, ¿no? Pero bueno, vivimos este mundo virtual, quizás también, bueno, los cines cuando se abrirán, ¿no? Quizás, pero bueno, quizás podría verse también en otros medios, ¿no? Bien, bien. Bueno, no sé si tienen algo que decir, y si no, quizás tendríamos, porque no, voy a chequear a ver si hay otra pregunta, por si acaso. Lo que pasa es que hemos tenido también una jornada bastante larga hoy día. En todo caso, más bien quiero comentarle, ustedes están participando, ¿no? En la Semana Cultural de Japón, he visto por ahí, ¿no? Veo que ustedes cada vez son más conocidas, la llaman de varios lugares, felicitaciones también por eso, y sí, pues me alegro que cada vez esta actividad se conozca mucho más. A veces sí he ido a las... alguien está entrando. A veces he ido a algunas ciclos de cine que hacen en la nación peruana, o hacían, ¿no? Porque ahora tampoco se puede decir por ahí, aunque quise ir más, pero siempre se me cruzaba con la casa. A ver, hay una pregunta, me parece. A ver, déjame, dice. Les digo, a ver, dice. Quisiera mencionar algo que me conmovió dentro del documental. Es el hecho de que Oba-chan, la abuela, ¿no? La abuela madre de ella, le regala uno de los cupones que le había regalado a otra persona.
Esto lo entiendo como una especie de enseñanza mediante el ejemplo de solidaridad en cadena. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo no estoy segura si el cupón se lo regala a Naomi o si le cuenta esta anécdota de que alguien le había regalado un cupón en el supermercado, ¿no? Entonces sí, habla un poco de la solidaridad y de cómo estar conscientes de lo que pasa también a nuestro alrededor, ¿no? Y de esta pequeña comunidad de Nara, ¿no? Donde probablemente hasta quizá las señoras se conocían, ¿no? Porque se nota que es una comunidad pequeña dentro de esta gran ciudad. Exactamente. Sí, pues Nara es algo, como tú dices, aunque haya sido la capital de Japón, todavía conserva esas tradiciones de barrios pequeños con sus callecitas pequeñas. Yo creo que es algo muy interesante cómo Japón ha podido conciliar ese aspecto de la modernidad con el conservar con sus casas pequeñas, ¿no? Eso es algo que siempre, yo creo que es la combinación perfecta para todo tipo de gran ciudad, ¿no? Cosas que en otros países están perdiendo, los japoneses lo han sabido Preservar, sí. No, y especialmente con toda la tragedia de la guerra, que casi gran parte de Japón quedó destruido, ¿no? Pero justo Nara y Kioto prácticamente resultaron intactos. Yo estoy en Kobe y me contaron que Kobe, la que he visto ahí, es nueva, ¿no? Porque todo quedó destrozado en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos Kioto y Nara quedaron conservados. Y qué bueno que eso quedó así, ¿no? Sí, yo había escuchado que inicialmente las bombas estaban planteadas para lanzarse en Kioto, pero que digamos, fue algo que se cambió la decisión justamente por tratarse de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Sí, pues. Y bueno, al final lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y también Hiroshima quedó destruida, completamente destruida. Sí, pues no, hubiera sido un crimen Kioto, una capital con tanta tradición, y lo mismo Nara, ¿no? Qué bueno que se haya preservado para las generaciones futuras. Sí. Bien, no hay otra pregunta, comentario por el momento. Y bueno, entonces, ¿no tienen algo que decir ustedes más para ya dar... Esperemos que puedan ver más cine de Naomi Kawase, ¿no? Y que se estrenen pronto cuando se pueda, claro, ¿no? Películas de ella en el cine, que más gente la conozca. Creo que sería algo muy bonito, ¿no? Y muchísimas gracias por invitar a Futari y deseamos un feliz segundo aniversario. Gracias, gracias. Los invitamos a que... Bueno, más bien habría que tomar una foto recordatorio. A ver, los que están presentes ahí, si pudieran abrir su cámara para que quede esto como recuerdo, a ver. Ok, a ver, uno... alguien se está conectando, parece. Justo una persona está entrando. Manuel está ahí. Ahí está el equipo del CEA, la señora Rocío Ramírez, que siempre nos ayuda. Ha hecho correcciones. ¿Qué tal? Hola Manuel, ¿qué tal? Manuel también siempre nos ayuda. Justo media hora antes de la presentación, me aceleré en ver todo el documental. Realmente estuvo bastante bonito. Yo que igual que Naomi me crié con mis abuelas, me dio justo en el clavo. Así que ya estoy un poco a la espera de ver el resto de documentales que tenga. Así que Manuel, bastante bonito. Sí, qué hermoso lo que cuentas. No, que Manuel sabe mucho de Japón. Sorprendido. Sí. Ah, sí. Es un poco de área de especialidad, pero sí, de verdad me gustó porque muestra bastante la cotidianidad, ¿no? De su vida con la abuela. Y sí, es bastante conmovedor. Sí, siempre recomendamos que a las personas que aman a sus abuelitos, ¿no? Su abuelita, su abuelito, vean este documental porque realmente también te toca, ¿no? El cocoro. Claro, de verdad que sí. Sí, pues sí. Bien, vamos a tomar la foto, ¿ya? A ver, nuestra mejor sonrisa, como dicen. Otra más. Listo. Creo que ya tomamos. Bien, gracias otra vez, Thalía, gracias otra vez, Jimena.
y esperemos tenerla en otra oportunidad. Bueno, el próximo año, este segundo aniversario, hemos dado casi un día, en realidad un poquito más, para celebrar esto, pero el próximo año empecemos a hacer una semana en Japón, otra semana en otro. Entonces yo creo que va a haber más oportunidades para poder tenerlas ustedes ahí. ¿Okay? Muchas gracias y buena suerte y hasta otra próxima oportunidad. Gracias. Feliz aniversario. Gracias Manuel, por el apoyo. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias.